Bueno, listo. Yo creo que, aunque no es la idea, si algún compañero tiene una pregunta, las puede hacer por el grupo y yo creo que ustedes más o menos le pueden informar. Mm, Ninguno de ustedes, por alguna casualidad de la vida, grabó la primera parte de la clase, ¿no? Bueno, parece que no. Entonces, ese fue un craso error ahí. Lo siento, chicos. Bueno, yo diría que acá, nosotros, ¿qué es lo que hicimos en la primera parte? Pues repasamos las preguntas, ¿cierto? Que hay que hacer con cada pregunta. Eh, mm, yo creo que me va a tocar por completitud. Yo creo que deberíamos, yo voy a más tarde, me pongo a repasar el taller y vuelvo a hacer la grabación. Yo la grabo y se las comparto. Porque yo creo que sí, los compañeros que no estuvieron, es importante, hubo varios datos importantes que se mencionaron. Entonces yo voy a hacer eso. Pero bueno. Bueno, y de la parte que hemos hablado, entonces nadie tiene preguntas. Bueno, entonces si nadie tiene preguntas, comencemos con ese segundo punto, que son rotaciones. Yo me imagino que ustedes en su curso de cálculo integral vieron rotaciones, ¿cierto? Pero ahora pues la vamos a ver desde una perspectiva un poquito más, más diría yo que de teoría de grupos, por decirlo de alguna forma. Listo. Entonces vamos a ver las operaciones de rotación sobre un vector en dos dimensiones. Nosotros en la clase pasada habíamos demostrado que los vectores en dos dimensiones son invariantes ante rotaciones, ¿cierto? Entonces, voy a hacer el siguiente esquema. Listo. Un esquema en donde yo voy a tener un eje principal o un sistema de ejes principales. Este es el eje X y este es el eje Y, ¿cierto? Entonces yo puedo definir, por ejemplo, un punto por acá. A ver, este va a ser X y este va a ser Y. Entonces voy a definir un punto acá, que es el punto XY. Eso, ojo, eso visto desde este origen de coordenadas. Ahora, ¿en qué consta la rotación? Entonces yo voy a rotar los ejes de forma tal que voy a tener otro sistema de referencia. Esto va a ser, por ejemplo, el punto X o el eje X prima. Y esto aquí va a ser el eje Y prima. ¿Sí o no? Ahora voy a proyectar este punto de acá sobre el eje X prima para decir que este es el punto X prima, ¿cierto? Y voy a proyectar sobre este eje de acá
para decir que este es el punto Y'. Entonces, este punto de acá va a ser según el sistema X', Y' va a ser X', Y'. Si la rotación es una rotación a 90 grados, básicamente lo que yo quisiera saber es cuál es la relación entre, a 90 grados, no, a teta grados, yo quisiera saber cuál es la relación entre X', Y' y entre X y Y. Digamos que esa es la tarea. Acá hay que hacer un pelín de geometría, pues, ¿sí o no? Eh, Nosotros podemos ver lo siguiente. Si este ángulo de acá es teta, este ángulo de acá es pi medios menos teta. Por lo tanto, este ángulo de acá también es pi medios menos teta y este ángulo de acá entonces es teta, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, este ángulo de acá va a ser pi medios menos teta. Por lo tanto, este ángulo de acá tiene que ser teta también. Con esa información ya es mucho lo que nosotros vamos a poder saber. Listo. Entonces vamos a definir esta distancia de acá hasta acá. Vamos a definir que esta distancia es x2'. Y necesitamos esta otra distancia de aquí hasta acá, que es relativamente fácil, porque si sabemos esta distancia de aquí hasta acá y conocemos el coseno de teta, pues entonces ya sabemos cuánto vale x2', ¿cierto? Bueno, muy bien. Sabemos que esta distancia es y', ¿cierto? Entonces y' es fácil de hallar ahí. Y vamos a proceder. Entonces, esta distancia entonces es x2'. Venga, yo miro a ver qué otra distancia. Toda esta distancia de aquí hasta acá, esta distancia de aquí hasta acá es x', ¿cierto? Por lo tanto, esta distancia de aquí hasta acá simplemente es x' menos x2', ¿cierto? Muy bien. Entonces, del diagrama, ¿qué es lo que yo puedo decir? X', X', toda esta distancia que hay de aquí hasta acá es igual a x2' más esta distancia de acá, la proyección, ¿cierto? Que sería con el seno, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que esto es algo como y2', que lo voy a llamar, ya les voy a explicar qué es específicamente y2' por el seno de teta. Listo. Bueno, muy bien. Entonces y2' sería en ese caso la distancia que hay, un segundo. Necesito hacer una cosa, cargar un segundo, chicos. Esa sería la hipotenusa. Sería esta distancia, y acá sería y2', que sería una distancia en dirección y. A ver. Esta distancia de acá sería y2'. Y esa sería como la hipotenusa. Por lo tanto, y2' por seno de teta sería este pedacito de este triángulo que nosotros tenemos acá. Entonces, escribamos acá x' sería igual a x2' más y2' seno de teta. Vamos a ver quién es esa y2'. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, pero también nosotros podemos ver que y2' no es otra cosa que y menos x2' por el seno de teta. Entonces, esta de acá, ¿cierto? Es x2'. Y esta proyección de acá, por lo tanto, esta proyección acá, o sea, la magnitud de esta proyección no es otra cosa que x2' seno de teta. Y esta es y. Todo este lado mide y. Por lo tanto, si yo le resto a y x2' seno de teta, me da y2', ¿cierto? O sea que esto será x2' más y menos x2'.
todo por el seno de teta. Entonces esta es una primera expresión importante que yo voy a escribir. ¿Listo? Bueno, miremos a ver qué más podemos hacer acá. Entonces, acá me faltó una cosita. Esto sería seno de teta. Esto va a poder de varias formas. Ustedes pueden hacer esto como deseen. Entonces, acá esto quedaría como x2' menos x2', seno cuadrado de teta, más y seno de teta, ¿cierto? Muy bien, o sea que esto queda como x2' por 1 menos seno cuadrado de teta, más y por el seno de teta, ¿cierto? O sea que esto es x2' coseno cuadrado de teta, más y seno de teta. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar algo sobre x2'. Este x2' de acá, que es esta hipotenusa como nosotros la hemos definido, nosotros podemos expresar a x en términos de esa hipotenusa, ¿cierto? Esta distancia que hay acá, aquí, para que me quede esto como derechito. Muy bien, esta distancia que hay acá no es otra cosa que x2' coseno de teta, ¿cierto? Y esto es igual a x de acá, x 2' es igual a x sobre cos teta, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a reemplazar eso acá. O sea, esto es x sobre cos teta por coseno cuadrado de teta más y seno de teta. Se va al cuadrado con este coseno y acá obtenemos nuestra primera ecuación, que x' es igual a x cos teta más y sen teta. Entonces ya sabemos cuánto vale x' en términos de x y y como función del seno y el coseno, ¿cierto? Muy bien, ¿qué nos falta? Nos falta hallar y'. Entonces vamos por y'. Listo. Bueno, a ver cómo lo ingeniamos acá para sacar y'. Entonces y', este de acá, este valor de acá, sería básicamente lo que nosotros llamamos y2', que era la hipotenusa, ¿cierto? Por el coseno de teta, ¿sí o no? Entonces, y' era igual a y2' por el coseno de teta, pero nosotros habíamos dicho que y2' era igual a y menos x2' por el seno de teta, ¿cierto? Esto por el coseno de teta. O sea que esto queda como y cos teta menos x2' seno de teta coseno de teta. Pero de acá nosotros sabemos que x2' cos teta es igual a x, ¿sí o no? O sea que y' queda como y cos teta menos x seno de teta. Entonces acá ya tenemos dos ecuaciones. Tenemos que x' es igual a x coseno de teta más y seno de teta. Y que y' es igual a menos x seno de teta más y cos teta. ¿Sí o no? Entonces tenemos un conjunto de ecuaciones que nos permiten parametrizar la rotación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, matricialmente, nosotros tenemos que x' y' es igual a cos teta sen teta menos sen teta cos teta, que multiplica el vector xy. Y nosotros vimos algunas propiedades de esto, por ejemplo, que si estas son las coordenadas de un vector, vimos que x' cuadrado más y' cuadrado, ¿cierto?
Esto básicamente quedaba como coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta x cuadrado más seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta y cuadrado. O sea que esto era igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior. Entonces, eh, la norma del vector es invariante ante rotaciones. Eso es muy importante. Las rotaciones no cambian las normas y la física esencialmente depende de las normas, ¿cierto? Entonces la física ha de ser invariante ante rotaciones. Ahora, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Vamos a ver. Para completar el ejercicio, lo que nos está pidiendo es que demostremos que el producto de rotaciones es la rotación la rotación con respecto a un ángulo compuesto que correspondía al ángulo de la primera rotación más el ángulo de la segunda, ¿cierto? Eso se llama una rotación compuesta. O sea que dos rotaciones sucesivas es lo mismo que yo hacer una sola rotación por la suma de los ángulos, ¿sí o no? Entonces eso hay que demostrarlo, eso es una propiedad de grupo, ¿sí o no? Una de las propiedades de la teoría de grupos del grupo de rotación. Entonces para el grupo de rotación, yo tengo que R de teta por R de phi, por ejemplo, sería igual a coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, coseno de teta, seno de teta, perdón, acá sería phi, ¿sí o no? Coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi, ¿y esto cómo queda? Esto queda acá, esto sería coseno cuadrado, o coseno de teta, coseno de phi, ¿cierto? Menos seno de teta, seno de phi. Ah, queda coseno de teta, seno de phi, más seno de teta, coseno de phi. Es coseno de teta, seno de phi más seno de teta, coseno de phi, ¿cierto? Acá quedaría, entonces esto es, a ver, menos seno de teta, coseno de phi, menos coseno de teta, seno de phi. Eso quedaría menos seno de teta, cos phi, más coseno de teta, seno de phi. Muy bien. En la última queda eh, menos seno de teta, seno de phi, más coseno de teta, coseno de phi. O sea que esto es coseno de teta más phi. Esto es seno de teta más phi, menos seno de teta más phi, ¿cierto? Y acá queda coseno de teta más phi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, acá nosotros obtenemos que esto es una rotación, ¿cierto? En un ángulo de teta más pi. Naturalmente esto es algo que ustedes pues ya deben de saber, etcétera, etcétera. Pero es importante que nosotros pongamos esto en contexto con los demás ejercicios. Ya vamos a ver a qué me refiero. Listo. Por eso les tengo el ejercicio ahí. No se los puse ahí porque yo creyera que ustedes no saben hacerlo. No, yo estoy seguro que sí, ¿cierto? Entonces, pero vamos a ver que esta matriz de rotación nos va a aparecer en otros ejercicios, pero sobre todo, esta matriz de rotación no genera rotaciones en mecánica cuántica. En mecánica cuántica es algo diferente. Entonces, y vamos a determinar, vamos a contrastar la generación de rotaciones en mecánica cuántica con mecánica clásica. Vamos a mirar a ver qué pasa. Bueno, muy bien.
El ejercicio también nos pide que demostremos que la transpuesta de una rotación por la rotación es igual a la matriz identidad. ¿Qué significa esto en términos de grupo? Que básicamente es lo mismo yo rotar en una dirección teta que en una dirección menos teta, ¿cierto? No hay ninguna diferencia. Vamos a ver una cosa. Si R de teta es igual a coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Entonces, R de menos teta es igual a cos teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. ¿Qué pasa si yo multiplico R de menos teta por R de teta? Que ustedes podrán notar esto acá, que no es otra cosa que la transpuesta de R de teta. Por lo tanto, yo puedo hallar el resultado de rotar en dirección contraria simplemente sacando la transpuesta de la rotación, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale esto? Esto vale cos teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Esto vale cos teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Coseno por coseno, menos seno por menos seno, ¿cierto? O sea que esto da cos cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta, coseno por seno, menos coseno por seno da cero, ¿cierto? Seno por coseno menos coseno por seno da cero. Y acá tengo seno cuadrado, coseno cuadrado, coseno cuadrado. Por lo tanto, esto da la matriz identidad. Esta es una propiedad importante del grupo de rotación, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, roto primero en dirección menos teta, por ejemplo, lo que estoy haciendo acá es rotar en dirección menos teta. Y después yo roto en dirección teta, obtengo la misma vaina que tenía antes, ¿cierto? Es una propiedad importante. Yo, por ejemplo, tengo un sistema físico, ¿sí o no? Un sistema físico X y yo roto ese sistema físico en teta grados, ¿cierto? Digamos que esto da X', por ejemplo. Y yo después el resultado lo roto en menos teta grados. Esto me va a dar X. Listo. Esta es una propiedad importante del grupo de rotación. Bueno, muy bien. Los grupos de rotación, las rotaciones sobre sistemas físicos, están contextualizadas dentro de la relatividad como una rotación o como una transformación importante. Son transformaciones sobre sistemas de coordenadas. Ahora, como habíamos hablado, la física debe de ser invariante ante la transformación. Si yo transformo mi sistema de coordenadas y yo lo traslado, ¿cierto? La física no depende de ninguna forma de ni la velocidad uniforme del sistema de referencia sobre el cual yo estoy midiendo, ni depende de la orientación de mi sistema de referencia, que eso fue lo que hablamos la semana pasada, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar una cosa. Ahora pasemos, ya hemos hecho el punto 2, pasemos al punto 3, ¿cierto? Recuerden que esto no es 2, sino que esto es 1. O sea, hemos hecho dos preguntas, vamos a hacer dos preguntas ya que valen 1. Tenemos esta transformación de Lorentz acá. Observen que esta transformación de Lorentz es lo siguiente. Es como yo tuviera acá la matriz identidad de 2 por 2
aquí una matriz de ceros y aquí una matriz de ceros, como ustedes pueden ver. Y en este bloque matricial tengo la matriz de rotación, ¿cierto? Vamos a ver esto qué significa en términos de un sistema de referencia en 4 dimensiones. Eso lo que significa es que si yo tengo, por ejemplo, tengo acá, por ejemplo, C por T', ¿cierto? Tengo acá X1, tengo acá X2 y acá tengo X3, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y esto es igual a una transformación también de tipo Lorentz. Esto es 1, 0, 0, 0. Esto sería 0, 1, 0, 0. Esto sería acá 0, 0 cos teta, seno de teta. Esto sería 0, 0 menos seno de teta, cos teta. Y acá multiplicada por CT, X1, X2 y X3. Si yo escribo esto de forma no matricial, de forma escalar, tengo que CT' acá, así tal cual como lo tengo, ¿cierto? Tal cual como está ahí, CT' es igual a CT, ¿cierto? O sea que hay simultaneidad, las cosas están pasando en el mismo tiempo. Tengo X1', acá me faltaron las primas, es igual a X1. Pero ¿qué tengo? Tengo que X2' es igual a coseno de teta por X2 más seno de teta por X3, ¿cierto? Y tengo que X3' es igual a menos seno de teta por X2 más coseno de teta por X3. Eso significa que esta transformación de Lorentz me representa una rotación alrededor de X1, ¿cierto? Eso es lo que eso significa. Si ustedes ven, por ejemplo, en este punto de acá, nosotros vamos a considerar acá los ángulos de Euler, que es una rotación alrededor del eje Z. Observen cómo se escribe. Esta transformación de acá implicaría que X1, por ejemplo, X1' es igual a X1 cos teta más X2 seno de teta. Implicaría que X2' es igual a X2 cos teta menos X1 seno de teta. Implicaría que X3' es igual a X3. Es decir, esa rotación en 2 dimensiones, digamos que en este caso sería acá, tendría acá X2 y acá X1. Esta es una rotación, cuando yo roto este eje así, lo estoy rotando alrededor de este eje X3, ¿cierto? En donde solamente en la tercera fila asociada a X3 aparecen 0, 0 y 1 y en la tercera columna también. Vamos a mirar esta otra matriz de rotación. O sea que esa matriz de rotación que aparece ahí para los ángulos de Euler es alrededor del eje Z, como bien dice el enunciado, ¿cierto? Demuestre que 3 rotaciones consecutivas en ángulos phi, teta y psi sobre el eje Z, Y y Z respectivamente, representadas por la transformación lambda de phi, lambda de teta y lambda de psi, pueden ser representadas como una sola transformación lambda de eta igual a lambda de phi por lambda de teta por lambda de psi, como esta matriz 3 por 3 con estas componentes que tienen acá, ¿cierto? Se hacen ese trabajito, esto está en el libro de Marion y Thornton. Listo. Entonces, esta transformación de rotación que yo tengo acá corresponderá a una rotación alrededor de qué eje. Acá me equivoqué. A ver, esto sería si estuviera esta rotación lambda de teta, así como está acá, sería una rotación alrededor del eje X. Ya la corrijo, chicos. Ya les mando esta parte corregida. Entonces sería, por ejemplo, si esto fuera una rotación alrededor del eje Y, ¿cómo la construiríamos? Entonces sería X
prima sería igual a X cos teta más Z seno de teta. Y Y prima sería igual a Y. Z prima sería igual a menos X seno de teta más Z coseno de teta. O sea que la rotación alrededor del eje Y, ¿cómo queda? Queda como cos teta 0 seno de teta, queda acá 0, 1, 0, ¿cierto? Y acá quedaría como menos seno de teta 0 y cos teta. Esta sería una rotación alrededor del eje Y, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto si no lo ve uno en cálculo integral, en matemáticas 2, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos, ya un poquito más elaborado. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es precisamente una rotación alrededor del eje X1, ¿cierto? Donde esta es la matriz de rotación R de teta en 2 dimensiones. Se escribe la matriz, pero una rotación en 3 dimensiones sería como esta que tenemos acá, ¿cierto? Esto está en el espacio-tiempo, pues. O sea, R4, que sería R3 en el espacio por R en el tiempo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces acá lo que nosotros tenemos que demostrar es que esa transformación de los, ¿cierto? O que esta métrica relativista, más bien esta métrica relativista que yo tengo acá, que es la que vimos la semana pasada en el espacio de Minkowski, esa es una métrica relativista que ha de ser invariante, ¿cierto? Ante mm, esa métrica tiene que ser invariante ante las transformaciones de Lorentz. O sea, esta métrica de acá es Lorentz invariant. Listo. Muy bien, déjenme yo reviso una cosa acá, porque yo creo que esta expresión tiene aquí un pequeñín problemín. Un segundo. A ver. Rho sub mu. A ver, lambda super mu. Yo tengo lambda super mu. Si yo saco la traspuesta acá, entonces voy a cambiar estos índices. ¿Sí o no? Si esto tiene que ser acá, chicos, ya voy a correr. Realmente un segundo, yo corrijo esa parte acá. Es en el punto 3 de Lorentz invariance of the rotation matrix. Un segundo. Si esto tendría que ser satisfies lo siguiente. A ver, left. Super mu, sub rho, y acá queda. Eso no es una Q, sino que es una G. Esto es una G, pero esto debe ser la transpuesta para poder que se cumpla esa ley de invarianza. Específicamente por esta razón que yo acabo de escribir acá. Entonces acá, estos elementos matriciales de esa matriz lambda tienen que ser transpuestos, ¿cierto? Esa es la transpuesta, entonces la transpuesta quedaría con los índices al revés, ¿sí o no? Entonces sería rho acá y mu acá abajo. Y esto quedaría como 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, quedaría como 0, 0, cos teta menos seno de teta, ¿cierto? 0, 0, seno de teta, cos teta. Esa sería la traspuesta, entonces tenemos que demostrar que esta métrica es Lorentz invariant aplicando las transformaciones de Lorentz de esta forma. Si algo es Lorentz invariant, es la transformación de Lorentz transpuesta por ese algo, por la transformación de Lorentz es ese algo, ¿cierto? Lorentz invariance, ¿sí o no? Entonces vamos a demostrar que si esta es la transformación de Lorentz, que no es una transformación ni de dilatación en el tiempo, ni de contracción en el espacio,
hace que esta métrica relativista que yo tengo acá también o sea invariante ante esa transformación de Lorentz de rotación. Recuerden una cosa para que no nos vayamos a confundir. Esta transformación de Lorentz acá es una transformación de length contraction y de time dilation. Listo. Esta transformación de Lorentz con la que yo voy a trabajar en este caso es una transformación de rotación, ¿cierto? Ambas son transformaciones de Lorentz, más sin embargo, una transformación hace una cosa sobre el eje, sobre el sistema de referencia y la otra hace una cosa muy diferente. Pues ya para terminar vamos a hacer esta parte. Listo. Muy bien, entonces vamos a demostrar que esta métrica acá es Lorentz invariant. Muy bien. Entonces para hacer eso, nosotros definimos transformación de Lorentz de rotación. Listo. Ustedes después, mientras están haciendo el taller, van a demostrar que una transformación de length contraction y de time dilation se puede expresar también como una transformación de rotación en un ángulo complejo, ¿cierto? Que ese es uno de los puntos del parcial. Vamos a ver. En este punto del parcial, no, este es el último punto del taller, perdón. En este punto del taller dice Lorentz Transformations in Hyperbolic Form, ¿cierto? Entonces, específicamente hablando, chicos, estas transformaciones de Lorentz, que son las que nosotros conocemos, recuerden que acá gamma es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, deben de demostrar que esas transformaciones para beta igual a la velocidad sobre la velocidad de la luz se pueden expresar de esta forma hiperbólica acá ahora. Y deben de demostrar que estas transformaciones corresponden a una rotación sobre un ángulo y alfa en el espacio cuatrodimensional. Eso es supremamente sencillo. Pues si quieren, esto lo pueden hacer hoy mismo y lo discutimos el miércoles. Vean. Seno hiperbólico de x es igual a e a la x más menos e a la menos x sobre 2. ¿Cuánto sería seno hiperbólico de i alfa, por ejemplo? Sería e a la i x, ¿cierto? Menos e a la menos i x sobre 2. Y acá multiplico por i acá y acá por i. Subo esta i acá, ¿sí o no? Me queda menos i acá. Y básicamente me queda que el seno hiperbólico de menos i alfa multiplicado por menos i es igual al seno de alfa, ¿cierto? Bueno, entonces ahí básicamente tienen ustedes la forma de demostrar que este Lorentz transformation de length contraction y de time dilation es como un Lorentz transformation de rotation, ¿sí o no? Pero alrededor de un ángulo complejo. Entonces la transformación de Lorentz de rotación y la transformación de Lorentz de time dilation y de length contraction es la misma vaina, ¿sí o no? Entonces son transformaciones de Lorentz, lo que pasa es que el parámetro de rotación es complejo. Entonces, para que de pronto no se vayan a confundir, bueno, pero eso no es una transformación de Lorentz porque estamos rotando, ¿cierto? Rota en un ángulo complejo y le da la transformación de Lorentz de contracción espacial y de dilatación temporal. Entonces no hay ningún problema. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a escribir transformación de Lorentz. Entonces la transformación de Lorentz con índices mu y nu, por ejemplo. Recuerden que las filas van como superíndices y las columnas como subíndice en notación cuatrivectorial. Entonces, ¿esto cómo quedaría?
Esto acá sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, cos teta, seno de teta, 0, 0, menos seno de teta, coseno de teta. Listo. Es como quedaría transpuesto esto, ¿cierto? Es como quedaría el Lorentz Transformation, transpose, cambio simplemente filas y columnas, o sea que esto queda super new, sub mu, y esto quedaría como 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿cierto? 0, 0, cos teta, menos seno de teta, 0, 0, seno de teta, cos teta. Ahora, lo que tenemos que demostrar es que la métrica G sub mu nu es invariante ante la transformación de Lorentz. O sea, básicamente tenemos que lambda super mu sub nu transpuesta por G. Entonces, esto sería K sub, a ver, coloquemos acá como está ahí en el enunciado, coloquemos esto rho. Listo. Entonces, por lo tanto, esto debe ser G sub rho, ¿cierto? Esto debe ser acá G sub rho, super, coloquémosle acá new. G sub rho new, y acá coloquémosle, entonces esto sería lambda. A ver, esto sería lambda super new sub sigma. Y esto debe de ser igual entonces a G. Colocamos entonces las filas de la primera transformación G sub mu y las columnas de la última sub sigma, ¿cierto? Entonces, para que esté bien ahí la convención de los índices según la notación de Einstein, ¿cierto? La sumatoria de Einstein. Entonces, acá tenemos esto es igual a, esta matriz sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, cos teta, menos seno de teta, 0, 0, seno de teta, coseno de teta. Aquí entonces colocamos la métrica en el espacio de Minkowski, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, perdón, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y esta la multiplicamos por este lambda de acá, ¿cierto? Entonces esto por, eh, a ver, esto sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, cos teta, seno de teta, ¿cierto? 0, 0 menos seno de teta, coseno de teta. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver a qué resultado llegamos acá. Esto sería igual a una matriz 4 por 4. Esto es 1 por menos 1, 0 por 0, 0 por 0 y 0 por 0 menos 1. Aquí son esta fila de acá por esta columna de acá y tienen el 1 en posiciones diferentes, o sea que esto da 0, ¿cierto? Muy bien. Esta fila de acá por esta columna de acá tienen el 1 en posiciones diferentes, o sea que eso también da 0. Esta fila de acá por esta columna de acá tienen el 1 en posiciones diferentes, también da 0, ¿cierto? Acá, ahora, esta de acá por esta de acá es 0 por menos 1 más 1 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0 da 0. Ahora, esta fila de acá y esta columna de acá, ambas tienen el 1 en la misma posición. O sea, 0 por 0 más 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0 da 1, ¿cierto? Y el resto de los productos tienen el 1, como ustedes pueden ver, en posiciones diferentes. Por lo tanto, estos dos términos dan 0.
¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá eh, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, pues ahora la tercera fila por la primera columna, 0, ¿cierto? Por la segunda columna, también da 0. Por la tercera columna, ¿cuánto me da? Me da coseno de teta, es 0 por 0 más 0 por 0. Me da acá, eh, esta sería coseno de teta por acá, ¿cierto? Muy bien. Y me daría menos seno de teta por 0, 0, ¿cierto? Entonces, ahora por la última columna, esto me daría acá menos seno de teta. Acá daría esta última fila de acá. Por las dos primeras da 0, 0, ¿cierto? Y por las dos segundas da, entonces sería seno de teta, 0 por 0, 0 por 0, seno de teta por 1 y coseno de teta por 0 da seno de teta. Y por la última da coseno de teta. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros acá. Ahora, esta matriz que yo acabo de obtener acá, la tengo que multiplicar por esta otra que tengo acá para que nos dé el resultado final, ¿cierto? Entonces, esta fila por la primera columna da otra vez -1. O sea que ahí no hay problema. Podemos dejar eso como está ahí, ¿cierto? Y la primera fila tiene el -1 en el primer elemento y la segunda columna, tercera columna y cuarta columna en el elemento 1 tienen puros ceros, ¿cierto? Por lo tanto, estos términos de acá van a dar 0, 0 y 0. Muy bien. Lo mismo con esta otra fila de acá, esta otra fila de acá queda igual, ¿sí o no? Igual que teníamos acá, porque todos estos elementos de la segunda, eh, todos estos elementos de acá de la segunda fila de la matriz en rojo son 0 o 1. El que es 1 da este 1 de acá y los otros que son 0 da estos ceros de acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿dónde está el truco acá? El truco realmente está en la tercera y la cuarta fila. Muy bien. Entonces, acá tenemos lo siguiente. A ver, esta fila de acá, por esta columna de acá, da coseno por coseno, coseno cuadrado. Seno por seno, seno cuadrado. Lo sumo, da 1. Por lo tanto, este de acá es un 1, ¿cierto? Vamos a ver. Tercera fila de acá, ¿sí o no? Por cuarta columna de acá. Bueno, entonces acá dejemos, a ver, segundo, que se acá borró el coseno. Entonces después me embalo para ver qué había ahí. Entonces esto daría así, quedemos como 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Vamos ahí. Entonces acá queda coseno por seno, menos seno por coseno da 0, ¿cierto? Muy bien. Eh, ahora, tenemos cuarta fila y cuarta columna. Seno por seno, seno cuadrado. Coseno por coseno, coseno cuadrado. O sea que esto da 1 y el resto dan ceros, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros demostramos que la métrica G mu nu es invariante ante transformaciones de Lorentz, debido a que esta multiplicación de acá a -1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Entonces, esta métrica G es Lorentz invariant, ¿cierto? Si aplico la transformación de Lorentz de esta forma, entonces me da la misma métrica. La métrica no cambia. Bueno,
Entonces, la próxima clase en el miércoles, entonces continuamos ahora con el ejercicio 4 para que se vayan preparando. El ejercicio 4 muy importante, que voy a tratar de subirles el video donde estamos hablando de las matrices sigma, si no es que ya se lo subí, y de pronto me pueden colaborar ahí, les agradezco. Estas matrices sigma son las componentes de un vector sigma cuyas componentes obedecen también un álgebra especial. Obedecen un álgebra de conmutación y obedecen un álgebra de anticonmutación. Las componentes de este vector sigma obedecen ambos tipos de álgebra. Listo. Las matrices que ustedes tienen que hallar en la ecuación de Dirac, estas matrices alfa son una función de las matrices sigma. Listo. Las matrices sigma, como ustedes pueden ver claramente, son matrices en 2 dimensiones. Las matrices alfa son matrices en 4 dimensiones, ¿cierto? Entonces, debido a esto, digamos que acá no es tan sencillo, simplemente como estos son matrices, no es tan sencillo uno calcular este operador de rotación que yo tengo acá, ¿cierto? Recuerden que para spin un medio, S es igual a H barra medios por el vector sigma, ¿cierto? Cuando ustedes reemplazan esto acá, deben obtener la expresión que nosotros tenemos acá, dada que las matrices sigma son estas. Para poder hacer esto, tienen que considerar esta identidad que nosotros demostramos en clases. Yo lo vuelvo a demostrar el miércoles. Y para demostrar esta identidad, tienen que tienen que utilizar eh, esta otra identidad de sigma i por sigma j. Es que no quería llamarle las dos identidades, pero sí, ¿cierto? Entonces se llama la identidad de Pauli, ¿cierto? Nosotros en una clase anterior habíamos hablado cuando estábamos hablando del experimento de Stern-Garland, que yo les conté. Nosotros habíamos hablado que sigma es un vector cuyas componentes son matrices, ¿cierto? Y este vector sigma tiene la propiedad, ¿cierto? De que cuando se le saca un producto punto con A y eso se multiplica a su producto punto con B, entonces nosotros obtenemos el producto punto entre A y B más I por el producto cruz entre A y B, producto punto con sigma, ¿cierto? Para yo poder hacer este cálculo, también para poder hacer el cálculo de cuánto da el conmutador entre sigma I y sigma J y el anticonmutador entre sigma I y sigma J, necesito utilizar esta identidad de acá, ¿cierto? O este axioma, pues, este resultado. Sigma I por sigma J es igual a delta IJ más I por la suma sobre K, que típicamente, como les expliqué yo el otro día, no se escribe, simplemente se coloca EI JK sigma K porque se entiende acá que estos dos están, digamos, sumando, ya que su último índice corresponde, el último índice del pseudotensor de Levi-Civita corresponde con el último índice de la matriz sigma, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, si introducen esto en este conmutador, el conmutador entre sigma i y sigma j sería lo siguiente. Ese conmutador sería igual a sigma i, sigma j, menos sigma j, sigma i, ¿cierto? Simplemente se cambia el orden y se calcula el conmutador. Se utiliza lo que tenemos allá. Tenemos delta ij más i por e i j k, sigma k menos delta ij más i. Como acá cambié j por i, entonces esto queda como e j i k por sigma k. Entonces cambié los índices de el tensor de Levi-Civita, ¿sí o no? Este man de acá se cancela con este otro man de acá, ¿cierto?
Y esto da entonces E I J K sigma K, ¿sí o no? ¿Y qué tenemos acá? Acá vamos a tener que si yo cambio si cambio I J K, esto me da menos E I J K, ¿cierto? Cuando cambio cuando cambio el orden de los índices del tensor de Levi-Civita. Es un tensor antisimétrico, ¿sí o no? Si yo cambio los índices de un tensor antisimétrico, entonces obtengo un signo menos tal cual como vimos el viernes con el tensor de estrés de Maxwell, ¿cierto? Es la misma vaina, son tensores antisimétricos. Muy bien. Entonces acá este menos con este menos da más, o sea que esto da simplemente 2i e i j k sigma k. Ese es el valor del conmutador, ¿cierto? Y el anticonmutador es muy fácil. El anticonmutador entre las matrices sigma sería delta ij más i e i j k, ¿cierto? Más delta ij por sigma k, más i e j i k por sigma k. Pero sabemos que estos dos son el negativo del uno del otro, o sea que se cancelan. Y esto queda solamente 2 por delta ij, ¿cierto? Ojo, esa álgebra de matrices sigma es exactamente en la misma álgebra de las matrices alfa en la ecuación de Dirac. ¿Sí ven? El anticonmutador es 2 delta ij. Lo que pasa es que las matrices sigma son matrices en dos dimensiones. Las matrices de Dirac son matrices en cuatro, pero ambas obedecen la misma álgebra. Una álgebra no conmutativa, o sea, no anticonmutativa, perdón, de Cliff, ¿sí o no? Entonces es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no es anticonmutativa? Porque en el caso de que estas dos sean iguales, esto no es cero, ¿sí o no? Sería anticonmutativa en el caso de que I y J sean diferentes. Ahí sí sería anticonmutativa. Eso significa que sigma I por sigma J es igual a menos sigma J por sigma I. Eso es lo que significa que sea anticonmutativo. Listo. Bueno, muy bien. Acá les borro esto de acá por si van a ver las notas, para que esto no los enrede, pues. ¿Cierto? Coloquémosle acá esto así para que ustedes sepan que simplemente corresponde a esta parte de acá. Entonces, les recomiendo que nos comencemos a acostumbrar a trabajar con las matrices sigma, pues no solo para el curso, sino para que ustedes puedan ir practicando para sus cursos de cuántica. Las matrices sigma son muy importantes y sobre todo definen las rotaciones de manera diferente que como lo hemos hecho hoy, ¿cierto? Hoy hemos definido las rotaciones en mecánica clásica de manera relativamente sencilla, ¿cierto? Y vamos a ver en ese cuarto punto que las rotaciones en mecánica clásica están definidas por un grupo que se llama el grupo SO3, es Special Orthogonal Rotations in Three Dimensions, SO3. En mecánica cuántica, el grupo que define las rotaciones se llama el grupo SU2, que es Special Unimodular Two-Dimensional Rotation Group. Listo. Y yo en mecánica cuántica puedo definir las rotaciones en cualquier dimensión arbitraria en términos de productos tensoriales del grupo SU2 o de los generadores del grupo SU2. Que esos son específicamente lo que son las matrices alfa. Las matrices alfa son productos tensoriales entre los generadores de SU2. Recuerden que en grupo, para un grupo, la matriz identidad siempre hace parte de los generadores. O sea que presuntamente el producto tensorial entre la matriz identidad y alguna componente del vector sigma puede ser una matriz alfa, por ejemplo, ¿cierto? De eso vamos a hablar después. La próxima clase hablamos de esto un poquitico. Listo, chicos. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta antes de retirarnos? ¿O está bien así? Profe, ¿qué libro guía se recomienda para esta parte?
Tu libro guía. O libros de los que podemos leer de estos temas. Pues yo libro guía como tal, como esto no es un curso de cuántica, digamos que no me atrevo eh, a proponer un libro guía, ¿cierto? Pero naturalmente usted está esperando una respuesta. Entonces, la respuesta mía sería la siguiente. Si usted quiere eh, practicar la parte de las matrices sigma, yo le recomendaría, es que ese libro es muy terso, pues, sobre todo para que ustedes comiencen en este momento. Entonces, bueno, eso es excelente para mecánica cuántica, ya cuando estén en octavo semestre. Pero en este momento no sabría si sería un buen libro, pero lo voy a recomendar este. Primera. Les recomiendo un libro que se llama A Modern Approach to Quantum Mechanics. De un man que se llama John Townsend. El mejor libro para esta vuelta es el libro de Sakurai. Eso sí, pues, no le busquen más. Es el mejor. Lo que pasa es que el libro de Sakurai, sin uno tener un profesor, yo diría pues que, sobre todo si uno está en quinto semestre, eso puede ser un poco terso pues de leer, ¿cierto? Pero yo digamos que a los estudiantes míos de mecánica cuántica de la Universidad de Pamplona, eh, lastimosamente ellos no llegan con las bases que llegan ustedes, ¿cierto? Entonces a ellos hay que, digamos, eh, ¿cuál será la palabra? A ellos hay que ayudarles con, o sea, hacerles esto como más masticado, ¿cierto? Además de necesitar un profesor de mecánica cuántica para leer al Sakurai, necesitan un profesor muy, pero muy detallado para poder leer al Sakurai. Eh, entonces yo, por ejemplo, que sí podría hacer, sería que podría buscar los videos que les grabo a ellos y los podría compartir. En este momento les puedo compartir los videos del semillero. Pero entonces voy a buscar el video de las matrices sigma que le compartí a mis estudiantes de mecánica cuántica en la Universidad de Pamplona y se los mando con Valentina. Con ese video de las matrices sigma, yo diría que de pronto podrían leer el Sakurai un poquito mejor, ¿cierto? Pero así como, digamos, así, digamos, de primera mano, Sebastián, yo les recomendaría este libro de Townsend, que sigue siendo un libro que explora la estructura formal de la mecánica cuántica muy decentemente y muy respetuosamente con la mecánica cuántica, ¿cierto? No como el Griffiths. Y a la vez les va explicando cuáles son los pasos que deben de seguir. Es que el Sakurai no explica nada, pues. O sea, el Sakurai supone que usted tiene ya un profesor que le está explicando cómo ver las cosas. Hay personas que pueden leer el Sakurai y les va bien, no digo que no. Y puede que muchos de ustedes les vaya bien leyendo el Sakurai, ¿cierto? Entonces, pero no sé si todos, ¿cierto? Eso depende de la forma como uno se relacione con el texto, pues. Igual yo les mando los textos ahorita con Valentina Sebastián, listo. Gracias, profe. Bueno, jovencitos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Profe, sí, las dime. clases ya están o todavía no. Pues muchas ya están, otras no, ¿cierto? Entonces, ahí la estoy subiendo, la estoy subiendo paulatinamente. Voy a tratar de subirles hoy siquiera unas 5 clases que faltan.
Y para el miércoles le subo otras 2 para que quedemos a paz y salvo. Listo. Profe, gracias. Bueno, jovencitos, entonces si no hay más preguntas, me despido y les deseo pues un feliz resto de día. Listo. Listo, Juan, muchas gracias igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, Valentina y John. Chao. Gracias, profe. Chao. Está bien. Chao, Alan. Que estés bien.